Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Ah, y estamos al aire. No, no me avisaron, no me avisaron. Oye, ya, les comentaba que le tenía esa sorpresa porque, bueno, como en general los medios de comunicación, en periodo de vacaciones, llega un periodo que yo también recuerdo con mucha nostalgia, en los años que es el periodo de la práctica profesional. Y está con nosotros una de nuestras practicantes para ayudarnos con esta noticia del día, la noticia de... ¿cierto? Este cruce que hubo entre José Antonio Cast, el gobierno, Gendarmería, y estamos con Montserrat Carrión, estudiante de la Universidad Diego Portales, que debuta en las pantallas de... tú no habías estado cuando yo estuve de vacaciones, no estuviste al aire, ¿sí? No, no estuve al aire. Gracias por la invitación, Camilo. La Monse, bueno, nos está ayudando con las pautas, y un montón de trabajo. Preguntan acá en el chat, ¿pariente de Eladio Carrión? No, nada de... Algo ¿Algo? así dicen, ¿Sí? parece. No son tanto los Carrión. No, hay pocos. Hay dos boxeadores de Iquique, los hermanos Carrión, son Mi gemelos. familia viene de Iquique. ¿En serio? Ah, deben ser parientes, debe haber algún tipo de nexo por ahí. Oye, a ver, partamos, vamos con la presentación de las tres claves y seguimos profundizando al respecto. ¿Cuál es la crisis de Gendarmería? Bueno, la semana pasada se dio a conocer una última salida de una persona que estaba en prisión preventiva en Viña del Mar. Y a raíz de eso, que fue la segunda en la semana, generó una controversia y al final la reunión se llamó una reunión de emergencia para explicar por qué hay 8 liberaciones erróneas en menos de 8 meses y si es que estamos en el centro de una crisis institucional y que puede escalar al Ministerio Público. Yeah. A raíz de eso, el gobierno suspendió las vacaciones de la jefatura, empezó a ordenar dobles revisiones y presentó una denuncia al Ministerio Público, mientras el ministro Gajardo no descartó que exista corrupción o sabotaje. Y además, a raíz de todo lo que estaba pasando, el presidente electo, José Antonio Cast, en medio de sus vacaciones en Puerto Varas, llamó a cuidar las instituciones. Entonces, si tuviésemos como en el fondo resumir... esto es que está la escoba porque tenemos una fuga de reos que por error es liberado, al menos uno por mes. Ese es como el promedio, o sea, como 8 en 8 meses. Sí, dicen que desde diciembre han habido 4. Y se ha agudizado en la última semana, sí. Ya. Eso es una situación que ya de por sí es complejo. ¿Y por qué el ministro Gajardo habla de que acá puede haber sabotaje o una suerte de boicot o algún acto de corrupción? Porque yo me acuerdo que cuando ocurrieron los primeros errores, hablaba de que hubo presiones del Tren de Aragua. Justamente la persona que había sido liberada podía ser del Tren de Aragua y estaba, digamos, en ese proceso. Y hoy día está en Colombia gozando entiendo que fue capturado allá, pero y hay un proceso de extradición pendiente. Pero esos como errores casi como medio como de, oye, alguien no firmó un papel que no debió haber firmado, un candado abierto casi. Entonces, ¿por qué se habla de presunto sabotaje? Porque las investigaciones que empezaron a realizar el Ministerio Público a raíz de las reiteradas salidas y también otros antecedentes que manejaban, daba de que concluyeron de que había casos de corrupción dentro de Gendarmería y fueron procesados. Y a raíz de eso, y sumando este antecedente, el ministro Gajardo dice, puede que, o sea, no descartamos que haya sabotaje. Y trata también de hablar de no decir que existe una crisis, porque eso ya aumenta mucho más la presión, pero dice, sigamos viendo, pero no descarto que esté pasando. Ya, pero antes de pasar a la clave final, digamos, para entender el caso, la situación quedó en manos de alguna fiscalía, la Centro Norte, la Sur y Valparaíso, para investigar, digamos, por qué está ocurriendo esto. O sea, esto evidentemente se tiene que investigar.
Tú comentabas que el gobierno suspendió, digamos, las vacaciones de la autoridad y todo en febrero estaban en las playas, qué sé yo, para plantear la posibilidad de una negligencia, pero tenemos la tercera, digamos, fuerza que aquí se hace presente. O sea, por un lado teníamos al gobierno, por otro lado teníamos a Gendarmería, que quedó muy enojada con esta situación. Pidió la renuncia, de hecho. Claro, pidieron la renuncia y... ¿de quién pidieron la renuncia? ¿Del ministro? Del ministro. Entonces está totalmente en llamas la situación interna y aparece el futuro presidente José Antonio Kast, que también se mete en la pelea. Cuéntanos qué nos dijo y qué le han respondido desde el gobierno. Bueno, el conflicto empieza a tener reacciones políticas. El ministro Jaime Gajardo, como habíamos conversado, evitó hablar de crisis. Defendió su hipótesis de que pueden haber casos de corrupción y a partir de eso generó molestias de la Asociación Nacional de los Suboficiales de Gendarmería que pidieron su renuncia. Con todo esto, el presidente electo reapareció desde Puerto Varas llamando a respetar y cuidar la institución. En paralelo, el ministro Álvaro Elizalde respaldó a Gajardo respecto a sus dichos y todo lo que se está generando a través de las conversaciones internas y las reuniones que están llevando a cabo. Y finalmente, o en paralelo, los diputados del oficialismo y de la oposición exigieron aclarar si existe algún sabotaje y también asumir las responsabilidades políticas que podrían tener algunas personas. Desde el Partido Republicano hasta RN, UDI, incluso Jaime Mulet, que actualmente es oficialismo, cuestionaron la gestión del ministerio, advirtieron impacto en la seguridad pública y emplazaron a encontrar pruebas reales y concretas de los antecedentes de los delitos. Hay una información que está sobre la mesa. Y lo quería aprovechar de comentar que en tanto ocurre todo esto, hoy día está en el Congreso discutiéndose el proyecto de reforma a Gendarmería. Es algo que ya se había anunciado hace algún tiempo, que se presentó o está en proceso de presentarse este proyecto de ley. Pero en materia general, ahí lo que se conversa es que al parecer Gendarmería no está muy contenta con una reforma a Gendarmería. O sea, básicamente no quieren que los toquen y que por eso está la sospecha de un presunto boicot, un sabotaje, en ese sentido. Pero a mí me da la impresión, no sé qué opinarán ahí en el chat, pero el hecho de que tengamos esta fuga, estas personas que se quedan sin con el proceso judicial interrumpido, que los liberan finalmente sin una orden expresa judicial, es que hablan peor de Gendarmería de lo que... entonces, como que me da la impresión de que el hecho de que ya no hayan quedado en libertad estas personas da más razones para reformar Gendarmería. Bueno, esa es una de las cosas que se hablaron desde el gobierno. Decían que en que el sistema esté en revisión y hay un punto de inflexión, abre este debate sobre si realmente está siendo efectivo Gendarmería y los protocolos y el traspaso a que sea una policía penitenciaria con mayores estándares de control es una parte del argumento base que explica el Ejecutivo para argumentar esto de la crisis y el sabotaje que puede haber adentro. Y además, hay varias aristas un poco más complejas que también hablan un poco sobre qué está haciendo, o sea, cuál es la reacción de la Asociación de Gendarmes. Uh-huh. De que pidan la renuncia automáticamente del ministro también genera un poco de cuestionamiento. Claro. Una reacción un poco impulsiva. Sí, da esa impresión. Ahora, ojo, mucho ojo, porque la proyección final de este caso se va a venir eventualmente con el futuro presidente Kast. Sí. ¿En qué sentido te lo planteo esto, Monse? En el sentido de que él está pensando, tiene al menos en su cabeza alguna idea de reforma al sistema penitenciario. En términos generales, recordemos que él estuvo en El Salvador realizando esta
gira aprendiendo entre otras cosas. De hecho estuvo de visita directamente en el Secot, esta mega cárcel, tratando de, yo no sé si poner el concepto aprender, pero sí al menos tener una mirada de cómo funcionan este tipo de, digamos, resoluciones. Es bien complejo porque los países que han generado revoluciones en materia de seguridad en sus propios países son muy pocos en el mundo. Sí. Tenemos el caso de El Salvador, tenemos otros casos como Singapur. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, el caso de Georgia, que tuvo una verdadera revolución en materia de seguridad, pero la forma en que llegaron a aquello fue echar a todos los carabineros. O sea, en su caso, las policías locales como que lo echaron de todo y reformularon todo porque habían notado que el nivel de corrupción era tan profundo que es bien complejo. Entonces, muchos por lo general son medidas bien radicales las que se toman cuando se pretende hacer una reforma de seguridad, salvo tal vez el caso de Medellín en Colombia, que pasó de ser obviamente una ciudad estigmatizada por el, el, el tema del narcotráfico, el tema Pablo Escobar, a ser hoy día ejemplar en materia de seguridad. Entonces, es una conversación que probablemente va a seguir, que la va a heredar el futuro gobierno y que hay que estar muy atentos a esa mirada. Igual me gustaría agregar algo, que esta crisis que está viviendo Gendarmería va más allá de las personas que han sido liberadas por error. Se ha aportado a la discusión también los fallecimientos que fueron durante el año y algunos casos que son un poco más duros y más complejos, como lo que pasó de este reo que tiene como un cargo de presunto canibalismo. Sí, que es un poco lo que pasó en La Serena. Lo que pasó en La Serena, que es un poco fuerte. Entonces, todas estas cosas que hablan también de salud mental, de hacinamiento, de los propios delitos dentro de las cárceles, aumenta, o sea, no sé si aumenta, pero es parte de todo lo que se está evaluando. O sea, es más allá de que se esté liberando personas. Sí, oye, y para ir cerrando este tema, le quería recomendar una nota que acaban de subir a EMOL, que está bien interesante porque realizan un mapeo de las organizaciones internas que tiene, porque no es solamente la Asociación de Gendarmes, sino que hay varias organizaciones que funcionan al interior de la Gendarmería, de funcionarios. Entonces ahí hay un mapa de poder también interesante. Está bien completa. Yo le estaba echando acá una revisión. La tienen ahí en portal, la voy a mandar ahí para que la podamos ver al aire, pero son varias, no es solamente una organización la que está representando a Gendarmería. Entonces, me imagino yo, es interesante, ¿por qué? Porque aquí mismo también en esta nota que tiene MOL publicada en su sitio web, aparecen declaraciones de otras organizaciones y es interesante saber que hay algo más allá también de aquellos que están pidiendo la renuncia de un ministro, sino que también hay otros que tal vez se muestran mucho más conversadores o dialogantes a la hora de agarrar esta información, esta noticia. Así que, oye, Monse, súper bien. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Yo creo que lo vamos a ir repitiendo durante la semana, ahí para ir analizando las tres claves de Turno PM.